sabemos que un tóxico es todo aquel que puede perjudicar la vida del paciente. Recuerden lo que dice Mateo Orfilia, que todo es tóxico y nada es tóxico según la dosis, y la dosis se hace al veneno. O sea, las sustancias, dependiendo de la cantidad que uno utilice, así mismo puede hacer daño a la persona. Siguiente. Importante entonces es que para prevención, pues debemos tratar de ir disminuyendo el número de muertes, en donde la mayoría de las intoxicaciones a nivel de pediatría son por accidentes. Entonces, y puede ser una causa de morbilidad pediátrica, pero es de forma accidental. Entonces es importante siempre el manejo de, si tenemos la oportunidad de tener el agente etiológico y el antídoto específico para manejar estas intoxicaciones. Siguiente. Sabemos que el 83% de los casos de exposición a sustancias tóxicas no son intencionales, o sea, son accidentales. Normalmente los niños de 5 años representan un 51% de los casos de exposición a los tóxicos y a los venenos. Un 49% de las intoxicaciones en adolescentes son realmente intencionales porque quieren hacer autolesión. Y en América Central la tasa de incidencia de intoxicaciones es de 35 por 100.000 habitantes. Siguiente. Siguiente. Pasa todo eso. Ok. La frecuencia tenemos que ver, por ejemplo, los fármacos, porque normalmente son accidentales. Tenemos fármacos, esos fármacos o en el hogar, sustancias que podemos nosotros utilizar y que nos puede obviamente pues alterar, y que los tóxicos que son fuera del hogar, pues estamos hablando que son, por ejemplo, las drogas, okay, entre otros, y o si no, agentes desconocidos. Siguiente. Ya habremos hablado de la etiología, normalmente pues son accidentales. En hay que ver una fase exploratoria, hay que ver cuáles son los envases del mismo tóxico, los no accidentales, por ejemplo, las drogas, el alcohol, los trastornos psiquiátricos o los pacientes que tienen intentos autolíticos como con fines suicidas. Siguiente. Tras un niño que tiene contacto con una posible sustancia tóxica, podemos encontrar 4 situaciones. Una, que es compromiso vital, o que el paciente esté sintomático pero esté estable, o el paciente que está asintomático pero es una bomba de tiempo, o que el paciente tenga contacto con una sustancia no tóxica a las dosis entonces de referencia. Siguiente. Estoy manejando, así que me voy a detener para poder dar la charla. ¿Sí? Estos son unos ejemplos de sustancias no tóxicas. Por ejemplo, el alcohol, ¿cómo se llama? El cloro casero no es tóxico a dosis baja, y lo que provoca más bien son malestares generales por mucha ingesta. Siguiente. En las intoxicaciones tenemos que primero hacer el triángulo de evaluación pediátrica, hacemos la exploración física, es la evaluación primaria, y en la evaluación secundaria hacemos historia clínica y examen físico para entonces hacer los laboratorios y poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Los puntos claves de la manejo inicial del paciente ante un posible intoxicación va a incluir administrar medidas de soporte vital, identificar aquellos pacientes estables que puedan presentar complicaciones debido al contacto con ese posible agente tóxico. Siguiente. Una vez estabilizado el paciente, hay que hacerle, como ya les dije, en la evaluación secundaria se hacen pruebas de laboratorio y gabinete, en donde vamos a ver cómo están los diferentes órganos de nuestro cuerpo
ante la ingesta de este tóxico. Si tenemos antídotos específicos, entonces podemos utilizarlo, y si podemos eliminar o favorecer la eliminación del tóxico, pues mucho mejor. Siguiente. Entonces recuerden que hacemos triángulo evaluación pediátrica. Después de eso hacemos la evaluación primaria, que es el ABCD de la circulación, ¿ok? Y si es necesario administrar antídotos líquidos, se administran, dependiendo si hay que colocarle cargas de líquido a 20 cc por kilo de peso. Siguiente. Siguiente. Ok, hay medicamentos por lo cual pueden orientar al posible tóxico que haya consumido. Pacientes que puedan estar en coma, puede ser por el alcohol, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos o beta-bloqueantes, fenodiazidas, neurolépticos, opiáceos o sedantes. Eso es como por ejemplo. Siguiente. Pacientes que tengan, por ejemplo, delirio o agitación, puede ser alcohol, alucinógenos, anticolinérgicos, simpaticomiméticos o cocaína. Pacientes que presentan convulsiones, podemos tener cafeína, cocaína, hipoglicemiantes orales, teofilina, anfetaminas, por ejemplo. ¿Sigamos? Aquellos que aumentan la temperatura, tenemos los metales, los salicilatos, anticolinérgicos, los que disminuyen los betabloqueantes, los colinérgicos, el etanol, los hipoglucemiantes, los sedantes. Siguiente. Vemos aquellos que tienen miosis, o sea, que yo tengo la pupila pequeña, por ejemplo, los colinérgicos, el etanol, la nicotina, el opioide. O los que tienen entonces la midriasis, como anfetaminas, anticolinérgicos, cocaína, meperidina o simpaticomiméticos. Esperen, no cierren. Que te dijo él es grosero, no lo quiero ni ver. Cuando él lo necesitaba, como que yo no le había respondido, algo así me dijo, pero que ya está acostumbrado, algo así me dijo. Yo dije que no, dije, si hubiese visto el mensaje, te hubiese puesto la regla, que era lo que tenía, pero yo no vi el mensaje. Él es bien problemático, por eso no lo quiero ni ver ni topármelo. Estoy molesta con él, es muy grosero. Nadie lo ayuda. Ay, yo a él le he ayudado a hacer sus PPT. Le he ayudado, pero él es tan intenso a veces que me da rabia. Ahorita mismo dice que él ni se acordaba que no era parte de tu. Ajá. Siguiente. él me estresa. Los que aumentan la presión arterial, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la cocaína o el hierro, ¿ok? Los que las disminuyen, los betabloqueantes, los diuréticos, los nitratos, los opiáceos. Siguiente. Los que aumentan la frecuencia cardíaca, por ejemplo, las anfetaminas, los antihistamínicos, la cocaína. Los que las disminuyen, tenemos la nicotina, colinérgicos, los calcios antagonistas, antidepresivos tricíclicos. Siguiente. Los que aumentan la frecuencia respiratoria, los cobalina, methemoglobina, nicotina. Los que disminuyen, antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos o el etanol. Siguiente. Ok. En las intoxicaciones nosotros debemos hacer algún tipo de prueba que realmente no es de rutina, pero dependiendo de la sustancia que posiblemente deba tomar. Pero aquellos pacientes que, por ejemplo, no sabemos qué tóxico tomó, nosotros tenemos que hacerle prueba de función renal, prueba de función hepática, ver cómo está la parte neurológica, cómo están los electrolitos, el calcio de ese paciente, para ver si tengo alteraciones o no en lo que es mi función renal. Siguiente.
Importante entonces, si yo tengo un tóxico, ¿cómo hago para disminuir la absorción del mismo? Y esto va a ver según el contacto del cual yo haya, me haya administrado pues el tóxico, ya sea por ingesta, ya sea por colocación, ¿ok? Por ejemplo, si es contacto ocular, pues lavado importante con solución salina o suero fisiológico abundante por 20 minutos, ¿ok? A nivel de los ojos. Es contacto cutáneo, yo tengo que retirar todas las prendas de ropa que estén inmersas en ese tóxico y bañar al paciente si es necesario. Y las inhalaciones, tengo que salir del área donde está ese humo o esa, por ejemplo, la gasolina, retirarme de esa fuente, administrar oxígeno. Si es ingestión, yo tengo que descontaminar. ¿Sigue? ¿La otra? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un lavado gástrico, ¿dónde está el lavado gástrico? Echa para atrás. No habla ahí. Ok, dale pues. Ajá. Yo hago un lavado gástrico si yo hago, por ejemplo, una ingestión para descontaminar el tubo digestivo. Puedo utilizar suero fisiológico, 15 cc por kilo de peso, ¿ok? Y eso lo puedo utilizar 2 horas después hasta 2 horas después de haberla ingerido algo de ese tóxico. Luego de ese lavado gástrico voy a utilizar para que se absorba lo que quedó allí lo más posible. Voy a utilizar entonces carbón activado. ¿Y la siguiente? Entonces, el carbón activado es un buen procedimiento, el tiempo inferior a 2 horas luego del lavado gástrico, ¿ok? Y la dosis es a 1 gramo por kilo de peso. Yo la puedo repetir a las 2 o 4 horas siguientes. No se utiliza lavado gástrico en pacientes que pues yo no puedo utilizar una sonda nasogástrica, obviamente. Entonces, los cáusticos no se puede utilizar, o los hidrocarburos, no puedo utilizar un lavado gástrico porque no voy a colocarle una sonda nasogástrica a ese paciente. Siguiente. Quítalo el lavado. Este era antes. Entonces, ahí. Las indicaciones: ingesta de grandes cantidades de sustancias tóxicos que no se absorben por vía del carbón activado, y se va a utilizar solución salina, suero fisiológico frío en caso de que hay sangrado digestivo. Se contraindica la ingesta de hidrocarburos o en la ingesta de cáusticos, como les mencioné. Siguiente. Si yo voy a utilizar una descontaminación total a nivel digestiva, por ejemplo, voy a utilizar soluciones osmóticas o diarrea acuosa, mecanismo de arrastre o sulfato de sodio con polietilenglicol. Entonces voy a utilizar dosis de 9 cc a 6 en un paciente, por ejemplo, en 6, un medio litro. Si lo voy a diluir en 6 medio litro, está indicado en pacientes por intoxicaciones por hierro a dosis tóxica, y se va a contraindicar, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción intestinal, ¿ok? O voy a utilizarlo en fármacos de liberación prolongada, pero las contraindicaciones de un lavado intestinal completo es porque hay obstrucción, hay un abdomen agudo, hay una hemorragia digestiva o el paciente está inestable. Bien. Hablamos de antídotos específicos. Por ejemplo, el antídoto específico de la acetaminofén es la N-acetilcisteína. El antídoto específico de los opiáceos son la naloxona. El antídoto específico del metanol es el etanol. Siguiente. Ese es lo mismo, diligoxina, utilizamos el FAT, el hierro, la desferrosamina, la isoniazida, damos piridoxina, como por ejemplo. Siguiente. La warfarina, tenemos vitamina K. Siguiente. Entonces es importante que ya logremos hacer un lavado gástrico, llegamos a hacer lo que quedó, la absorción de ese tóxico, y yo ahora necesito, si tengo un antídoto específico, lo vamos a utilizar, y ahora ¿qué hago? Voy a tratar de favorecer la eliminación de ese tóxico. Entonces yo voy a forzar la diuresis. ¿Cómo? Alcalinizar o ranificar la orina
yo hacer una depuración extrarrenal. O sea, esta eliminación puede ser intrarrenal o extrarrenal. Por ejemplo, las extrarrenales, estamos hablando que son las exsanguinotransfusiones, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal en pacientes. Y la intrarrenal puede ser utilizar diuréticos para que forzar entonces esa orina. Siguiente. Si el paciente obviamente queda hospitalizado, vamos a hacer un control paciente a las 24 a las 48 horas para poder entonces verificar cómo está ese paciente, dependiendo obviamente del tóxico que es. Hay que hacer, por ejemplo, acetaminofén, y nosotros tenemos que hacer los niveles de acetaminofén en sangre para medir cómo está nuestro hígado. Siguiente. Este es el manejo del paciente ante un posible ingesta o tóxico. Vemos si el paciente está estable o está inestable. Si está estable, acuérdense de evaluación, triángulo de evaluación pediátrica, viene el ABCDE, que es evaluación primaria, identificamos el posible tóxico para poder darle el antídoto específico, hacemos eso en evaluación secundaria, la historia clínica, el examen físico, los laboratorios generales, que es la evaluación diagnóstica, y buscamos la causa justificación por lo cual el paciente haya ingerido o tenga esa intoxicación. Si es necesario, obviamente hacemos el lavado gástrico, ponemos el carbón activado, damos el antídoto específico. Si no precisa descontaminación intestinal, no se hace, pero luego de eso, pues verificamos si el paciente está orinando en forma adecuada, si el riñón está bien, y si podemos favorecer entonces la orina con la eliminación del paciente con el aumento de diuresis. Siguiente. El paciente va a estar normalmente en una unidad de cuidados intensivos o intermedios, donde lo vamos a estar vigilando y monitoreando. Aquellos pacientes que tienen un intento autolítico también quedan hospitalizados y se les debe entonces a tener un seguimiento con psicología. Las intoxicaciones siguen siendo una causa frecuente, pues en la consulta del cuarto de urgencia, la mayoría son en forma accidental, sobre todo en los escolares, en los preescolares y lactantes. En los adolescentes, la mayoría son de tipo autoinfringida y que puede ser por los intentos autolíticos. Puede prevenirse normalmente las intoxicaciones porque la mayoría son accidentales y son por sustancias que están dentro del hogar. El manejo de la fase aguda de la intoxicación se realiza en el cuarto de urgencias, donde uno puede tener los puntos claves de aplicación de medidas de soporte vital y que requiere entonces el paciente tomando en cuenta cómo evaluar el paciente la situación real mismo y valorar el paciente o no al tóxico. Siguiente. Siguiente. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Es tu momento. Por ahora no, doctora. Entonces seguimos con maltrato, pues. Lo que estamos haciendo ahora, porque este es un maltrato, estas charlas son maltrato. Vamos a hablar entonces del maltrato infantil y del trabajo. Digamos. Siguiente. Siguiente. En Panamá, los juzgados de la niñez y adolescencia tramitaron en el año 2006 más de 5.638 casos de maltrato infantil. En el 2007 atendieron 5.500 casos, se aumentaron, y que corresponde pues a mayor caso de
de niñas que niños en ese momento. Siguiente. Por lo que se hicieron unas iniciativas a nivel de la asamblea, en donde los diputados y la asamblea consideraron que había que garantizar los derechos de los niños y las niñas y que esto estaba fundamentado según el Código de la Familia, según la Convención de los Derechos del Niño, según el Código Penal, capítulo 2 del maltrato de niños y niñas y adolescentes. Existe una línea que es del MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, en donde uno puede llamar para ser atendido si existe una sospecha de maltrato o estoy siendo maltratado, que es la línea 147. Aproximadamente existen más de 3 a 4 denuncias al día de eso. Siguiente. Entonces, en Panamá se crea una ley, la ley 27, en donde se tipifica la violencia intrafamiliar y el maltrato del niño y la niña y adolescente, sancionando de 6 años a 8 años actualmente a quien maltrate a un menor de edad. En ese marco hablamos de que existe una obligatoriedad de denunciar el maltrato. Entonces, toda persona que está a su cargo, en este caso el menor de edad, tiene la obligación de denunciar el maltrato. Siguiente. Aquellos casos que se comprueben del maltrato, por ejemplo, los menores son referidos a los juzgados de niñez y adolescencia conjuntamente con la Dirección de Niñez a hogares sustitutos y o albergues en Panamá. Actualmente pues existen más de 30 albergues y 26 hogares sustitutos para poder acoger a estos niños que han sido maltratados y que no pueden estar en su hogar, que se supone que deben brindarles las mínimas necesidades para poder entonces que ellos estén mejor. Siguiente. El CENIAF entonces se crea porque nace entonces de la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para la ejecución políticas dirigidas a la niñez y adolescencia y de la familia. Fue creada entonces por la ley 14 del 23 de enero del 2009 y es una entidad pública descentralizada especializada en el Estado para el apoyo de la protección de los derechos del niño y la niña y adolescente y la familia. Siguiente. Entonces tenemos que en el artículo 500 de la ley 27 de la familia define el maltrato como un niño o niña o adolescente cuando se le infiere o se le coloque en riesgo de sufrir un daño o perjuicio de su salud física o mental o en su bienestar por acción o por omisión de parte del tutor, del encargado, del responsable, del padre, del guardador, de los funcionarios o de instituciones como por ejemplo hospital, centro de salud, iglesia, escuela, que son los responsables de ese menor. Siguiente. Entonces dijimos que el maltrato es cualquier forma de sufrimiento infligido a un menor de edad, incluyendo el abandono, la violencia física, sexual o psicológica o la negligencia cometido por una persona que tiene el poder o la responsabilidad o que está de custodia como autoridad ante este menor. Y el abuso se produce en todos los entornos del paciente. Estamos hablando que es en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en la comunidad. Siguiente. Los objetivos de la intervención médica en los casos de maltrato infantil es, uno, establecer primero, porque es una sospecha, uno es establecer el diagnóstico de maltrato. Dos, que si es sospecha del diagnóstico de maltrato y si tenemos que instaurar o no un tratamiento, si es necesario,
Y lo más importante es que debemos asegurar la protección del pequeño para que no vuelva a ser agredido. Siguiente. Obviamente los requisitos para que exista el maltrato infantil es que la víctima sea un menor de edad, que él que sufra o tenga riesgo de sufrir un daño, ¿ok? Y que entre el maltratante y el maltratado exista un nexo de poder o de autoridad. Bien. Existen varios indicadores para que puedan tener que puedan ser riesgo de maltrato. Por ejemplo, manifestaciones físicas, por ejemplo, el retrato conductural, o sea, pacientes que no están creciendo, donde lo ves como sucio, no tiene buena higiene, hay caries dentales, hay problemas de que se come el cabello, que se lo arranca, que tiene alopecia, que se está cansado todo el tiempo, que no quiere comer, ¿ok? Manifestaciones, por ejemplo, de conductas como aquellos hiperactivos, los niños que son agresivos ellos mismos, retraso psicomotor, trastornos o fracasos escolares frecuentemente. Manifestaciones, pues ya le dije, de conducta de los padres, como falta de vacunación, poca vigilancia de los niños, falta de atención, historia clínica contradictoria a lo que ellos piensan en los hallazgos físicos que se le encuentra al niño. Siguiente. Entonces, los tipos de maltrato, digo, físico, emocional, negligencia, abandono sexual, explotación laboral o corrupción. Siguiente. Este es un niño que ustedes ven aquí que no solamente está caquéxico, él está bajo peso, sino que al mismo tiempo tiene señas de secuelas o cicatrices de quemaduras y de correazos, ¿ok? El de la mano tiene hematomas en lo que son los dedos porque le dieron con reglas en su cuerpo. Siguiente. Al abajo tenemos una niña que tiene un golpe que parece mapache, donde tiene una fractura de la base de cráneo. Y en el de arriba pues tenemos las cicatrices de los correazos y un paciente que se ve desnutrido. Siguiente. Entonces, bueno, ya definimos qué fue maltrato. El maltrato o abuso físico es el uso intencionado de la fuerza física, ya sea con instrumento, con la mano al niño, y que obviamente puede hacer resultar el daño a nivel físico del mismo. El maltrato o abuso sexual es cualquier acto, conducta sexual o interacción sexual sin contacto, ¿ok? No necesariamente tiene que tener contacto sexual, que se intente o complete con un niño por parte de su cuidador. Aquí es importante porque estábamos buscando en estos días atrás que estábamos haciendo un trabajo en donde nos estaban acompañando tus compañeros. No existe realmente una edad mínima para poder consentir, ¿ok? Sigue siendo abuso sexual. Aunque el menor tenga 14 o 15 o 16 años, sigue siendo abuso sexual. El maltrato o abuso psicológico, pues es el comportamiento intencional que lleva a un niño o una niña a sentirse despreciado, desanimado, desatendido, de su valoración va en el suelo, ¿ok? Eso es abuso psicológico o emocional. La negligencia es que lo mínimo necesario para que el niño esté bien, yo no lo estoy realizando. Siguiente. Entonces, dijimos que el maltrato infantil puede ser intrafamiliar o puede ser extrafamiliar. Intrafamiliar puede estar activo o pasivo. Pues en el activo tenemos abuso físico, abuso sexual o maltrato emocional. Cuando es pasivo, pues el abandono o emocional. En lo que es la parte extrafamiliares, pues son las instituciones, la parte laboral o el consumismo, que puede ser parte del maltrato al menor. Siguiente. Ok, puedo tener yo laceraciones a nivel de la piel que se pueden ver en la cabeza, pues alopecia, arrancamiento, como ya mencionamos, hematomas repetidos,
a nivel de las genitales puede haber abrasiones, sangrados, secreciones, puede haber fracturas frecuentes, trauma, y que no es evidente un mecanismo de trauma que es como extraño, ¿ok? Y que se pueda dar entonces fracturas muy frecuentes. Esto es un hilo, es una línea muy delgada porque, por ejemplo, hay los niños que sufren de osteogénesis imperfecta, que se fracturan con nada, es muy posible entonces que yo me haya equivocado, pero ante la duda es mejor hacer y llenar la hoja de maltrato. Con la siguiente. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente, y sobre todo aquellos pacientes que son por abuso sexual, tenemos que es un maltrato infantil, si hay una urgencia o no hay urgencia. Si yo tengo una urgencia y normalmente esto es menos de 72 horas, voy a necesitar tratar al paciente y voy a necesitar tomar pruebas. Por ejemplo, en un abuso sexual, el paciente no se debe bañar. Tengo que llamar yo a Medicatura Forense para tomarle las pruebas, ya sea de vello púbico, todo como el 6A, ¿no? Ustedes saben, vello púbico, axilar, secreciones, todo para poder entonces corroborar la parte del abuso, su examen físico, que lo debemos hacer con medicatura forense preferiblemente. Si no está el médico forense y nosotros lo hacemos y el paciente va a quedar hospitalizado, pues tenemos que llenar todos los datos y tener un custodio de las pruebas para que se lo pueda llevar medicatura forense, porque esos son los que van a delimitar o van a accionar lo que es para resolver entonces o tener una resolución del caso. Lo no urgente hay que derivarlo a un hospital especializado. Por ejemplo, un paciente que está en la iglesia y que yo sé que está siendo abusado o maltratado, pues ese paciente en forma crónica, yo llamo a la policía de menores, la policía de menores lo lleva al hospital del niño o normalmente al hospital del niño para verificar cómo está ese paciente, verificar historia y hacer las evaluaciones pertinentes. Se le hace un buen interrogatorio, se le hace una buena exploración física y obviamente se hace posteriormente los exámenes de gabinete, en donde implican la serie de laboratorios para descartar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si el paciente, yo tengo, por ejemplo, me sale positivo que yo tengo alguna secreción y se le da el tratamiento adecuado y ese paciente se deriva a evaluación por psicología, por infectología, para que le den su seguimiento. Siguiente. Siguiente. Normalmente estos pacientes en el hospital del niño, el registro médico redes, ellos tienen que llenar una hoja doble porque se considera policivo y necesitamos tener tanto registro nosotros como el policía que lleve al paciente. Si yo considero que el paciente está bajo un maltrato, yo tengo que llenar la hoja de sospecha de maltrato. Esa hoja de sospecha de maltrato se va a enviar a trabajo social, que se va a encargar, obviamente, de hacer el contacto con Medicatura, con todo lo que es la parte legal, de CENIAF y todo, para que sea evaluación y a través de las leyes o el juez, en tal caso, le pueda dar un manejo a este paciente lo más rápido posible. Siguiente. Recuerden que nosotros no somos policías, nosotros vamos a reclutar las pruebas, ser el custodio de las pruebas y llamar y notificar a lo que son estamentos legales para que vayan a recogerlas, que vayan y tomen sus decisiones. Entonces, muchas veces, esto es lo que ya hablaba anteriormente, que ya hemos hablado del maltrato, que el paciente está sido maltratado, muchas veces tiene un problema psicológico, o a la larga va a tener un problema psicológico. Entonces, no solamente se le da el tratamiento que le refiere para infectología, para que le den seguimiento a los resultados de las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, sino que también se manda para psicología porque va a tener obviamente un trastorno. Siguiente. Esta es la hoja de maltrato, de sospecha de maltrato. Esta la tenemos que ser llenada.
Y obviamente esto va para investigación. Aquí habla de, el, se pone los datos generales del paciente, una historia definida en donde vamos a colocar la historia por lo cual el paciente va al cuarto de urgencias y el examen físico a lo que nosotros vamos a encontrarle al paciente, los exámenes que vamos a solicitarle y la posible o sospecha de el maltrato, el tipo de maltrato que sospechamos y el nombre de nosotros en cada ítem que estamos colocando. Colocamos entonces también el posible agresor, los datos de ese posible agresor y nos preguntan si ese agresor, sabemos si qué escolaridad tiene, si consume droga o no consume droga, si consume alcohol o no, dónde vive, la dirección, cuándo fue la agresión y bueno, nosotros tenemos que firmarlo y porque normalmente ese paciente que van a investigar también nos van a hacer la pregunta por ese paciente. Siguiente. Delante del amigo de mi tía Carlos, él fuma, pero nunca fuma delante de mi tía. Estaba fumando en la puerta. Y él me dice, ¿quieres un jale? Yo le digo, ¿es marihuana? ¿Cuándo vamos a hospitalizar a un paciente? El paciente se va a hospitalizar porque está en riesgo la vida o el paciente está en riesgo de sufrir nuevamente agresión, normalmente porque el agresor viva en la misma casa o que tenga en una situación inestable, que tenga traumas físicos graves o intoxicaciones o que tenga tantos problemas emocionales como poder tener ideas suicidas. Así que ese paciente queda bajo la custodia del hospital del niño, en tal caso, y no se puede, los papás no pueden hacer absolutamente nada. Siguiente, los que están bien, entonces uno lo puede mandar con el familiar, obviamente si el abusador no vive en casa, ¿no? En el caso de abuso sexual, recuerden que es muy importante si es agudo o es crónico. Si es agudo en menos de 72 horas y crónico y se considera de 72 horas hacia adelante, en donde hay que hacer las pruebas de laboratorio, pero también hay que darle tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y se puede entonces realizar la administración de dosis de emergencia de anticoncepción de emergencia. Siguiente. Porque la profilaxis es isoniacidas, igual le tengo que dar isoniazida más la vitamina B6. Yo me imagino si la vitamina Sí, en cuanto a lo que es si es abuso sexual, nosotros tenemos dos esquemas dependiendo del peso del paciente, en donde vamos a utilizar tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a utilizar también tratamiento por 3 a 6 meses de enfermedades retrovirales y vamos a utilizar entonces manejo anticoncepción de emergencia, que eso es hasta las primeras 72 horas. En la crónica, pues hacemos enfermedades de transmisión sexual. Normalmente no se colocan dosis altas o únicas de medicamentos. Se le hacen las pruebas de laboratorio y se manda para la evaluación por infectología. Siguiente. Bueno, ya mencioné la terapia antirretroviral que son por 6 meses. Siguiente. Esta es la caletra de la dosis antirretroviral. Siguiente. Anticoncepción de emergencia hasta las 72 horas. Siguiente. Siguiente. Yo tengo amigos que escuchan rock para ir a algo que quiero ir el sábado. Y no quiero ir sola tampoco. Es ir a un homenaje, o sea,
una banda que se llama Creed. Siguiente, entonces el juzgado nosotros levantamos una sospecha, un informe, lo cual llega a trabajo social. Ya les mencioné que trabajo social va a hacer la revisión de eso y lo emite hacia lo que es el juzgado de la niñez, y el CENIAF o algunos albergues donde se puedan estar si el paciente va a quedar hospitalizado o no, o no se puede retirar hasta que el juez dé la autorización de un alta. Siguiente. Por ejemplo, en aquellas niñas que están embarazadas y que llegan, hay que hacerle un ultrasonido para garantizar, o más bien para verificar la edad gestacional, porque el paciente tiene hasta 14 semanas para poder entonces tener, 7 semanas para poder tener un aborto terapéutico. Si pasa de esas 7 semanas, al menos que el paciente tenga una patología de fondo, por ejemplo, que tenga retardo mental, que su condición neuropsíquica esté alterada, y por lo cual ese paciente no va a poder tener bien a su hijo, pueden llegar hasta las 20 semanas de gestación. Y ya después de las 20 semanas de gestación no funciona, hay que hacerle, de todas maneras tiene que tener su bebé. Entonces, si el juzgado, y ahí nos remitimos a que el juez demore o no en la decisión de tomar para poder hacer entonces un aborto terapéutico. Siguiente. Vale, pasa toda esa cosa. ¿Tienen preguntas de maltrato infantil? Mi parte no tengo. Chicos. Hola. ¿Están vivos? Sí, por mi parte no, doctora. Por mi parte no tengo. No, mi parte no todos. Okay. Bueno, vamos a hablar rapidito de trabajo infantil. Bien. Entonces, todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, en perjuicio de su desarrollo físico y psicológico, ¿ok? Así se alude de trabajo a que, y a los que puedan hacer algún tipo de trabajo que pueda ser peligroso o perjudicial para el bienestar de la salud física y mental del niño, o moralmente del niño, en donde va a interferir entonces obviamente con su escuela, va a interferir con su asistencia pues a clase, o de ser niño, pues de jugar, de estar en lo que debe hacer, que no es el trabajo. Siguiente. Ok. Entonces, se supone que para el 2020 se había hablado de que habían 190 millones de niños trabajadores en el mundo, y que en esa época pues normalmente los niños estaban entre 5 a 14 años, los que empezaban y que podían tener algún tipo de empleo peligroso, que había 27 millones de eso a nivel del mundo. Siguiente. Que la evolución de la regulación del trabajo de las personas menores de edad es un derecho del panameño, que inicia en la primera ley que elabora la promulgación en 1914, y donde también tipifican a las peores formas de trabajo infantil, en donde hablan de esclavitud y de explotación sexual y comercial. Siguiente. La edad mínima permitida para trabajar, y aquí sí se establece esto, en donde se habla de que un niño de 14 años a 16 años podría trabajar, pero siempre y cuando no perjudique o tenga riesgo su vida, ¿ok? Entonces tenemos el artículo 138, ¿ok? El artículo 7, el artículo 66, el artículo 60, que habla de que cómo se establece y se prohíbe, obviamente, pues el trabajo a los menores de edad. O sea, yo puedo tener un paciente que pueda trabajar de 14 a 16 años, pero sin perjudicarlo o que no tenga en riesgo. O sea, puede ser empleadas domésticas, por ejemplo, o puede ser asistente o tener medio
trabajo. Pero si ustedes se fijan, ya ni siquiera los menores de edad, desde la pandemia, pueden estar en los supermercados haciendo lo que es la parte de la, de ¿cómo se llama eso? De las bolsas. Ajá. Ya no pueden estar. Siguiente. Empacadores. Empacadores, gracias, tú eres lo máximo, yo te quiero mucho. Tú y yo pensamos ahí, bien, empacadores. Ya antes había empacadores de 14 años, pero después de pandemia, ok, o sea, eso simplemente lo eliminaron. Entonces ya no hay empacadores. No puede haber ningún paciente, ningún niño menor de 16 años trabajando a nivel de agricultura. Eso es penado por la ley. Entonces, muchos de ustedes son algunos que están en Chiriquí o en Santiago, ahí adentro, donde hacen mucha agricultura, existe muchos, sobre todo indígenas. De los indígenas, los niños indígenas van y ayudan a sus papás, entre comillas, ¿verdad?, para hacer trabajo de recolección de semillas o de huertos o hacer ese tipo de cosas. Eso está prohibido. Siguiente. Entonces, el Código de Trabajo dice que en el artículo 122, para la fijación de una jornada de trabajo se tendrá la consideración de las necesidades escolares del menor. Por la jornada no podrá exceder, escuchen, de 6 horas por día y 36 por semana con respecto a los menores de 16 años. Y 7 horas por día y 42 por semana a los que tengan menos de 18 años, o sea, 16 a 18 años. O sea, no pueden excederse de eso desde lunes a viernes en la mañana normalmente, que no perjudique al niño y que el niño tenga que ir al colegio. Siguiente. Entonces está penado por la ley. Normalmente está en pena de sanción de prisión de 2 a 6 años si existe, por ejemplo, una medida contra la seguridad curativa o de ambos en aquellos que ¿cómo se llama? El menor se le considera como si fuera parte del maltrato. Las siguientes conductas tipifican maltrato al menor: permitir o hacer que cause daño físico o mental, utilizar o inducir a los que les utilice con fines de lucro, o sea, aquellos niños que están en la calle, que los pongo a vender para que me den la plata a mí, ok, eso también está tipificado como maltrato y eso está prohibido por la ley, esto está castigado de 2 a 6 años. Empleados en trabajos prohibidos o contrarios a la moral, que pongan en peligro a la vida y su salud. Imponerlos en un trato negligente y malos tratos que puedan afectarles su salud física y mental. Siguiente. Entonces la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, habla de 138 sobre la edad mínima de trabajo y en el 182 de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, esto fue ratificado en el 2000 y donde hablaba que las peores formas de trabajo es la esclavitud, actividades ilícitas, participación en conflictos armados, explotación sexual comercial. Siguiente. Y bueno, todos los niños tienen derecho a ser niños. Entonces, recuerden que los niños tienen derecho a una vida saludable, o sea, que tengo medicamentos, tengo derecho a tener un nombre, a tener una nacionalidad, a tener un país, ¿no? Ajá. A tener salud, a tener una vivienda, a tener ropa, a tener educación, a tener esparcimiento, diversión, ¿ok? A que no sea discriminado. Y los derechos del niño y de la niña son importantes y la idea es que no sean vulnerados nunca. Entonces el niño debe seguir siendo niño
¿ok? Y esa es la idea de que eso no debe perderse. Siguiente. Estas son las referencias bibliográficas y ningún tipo de violencia contra los niños se justifica, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que digan, eso está mal, no se justifica. Ni, por eso es que, por ejemplo, se está tratando de ver cómo se hace con las personas, los indígenas, porque las costumbres indígenas no quiere decir que estén bien. Esto que el tipo de castigo que ellos hacen con las personas, con sus hijos, está mal. O sea, que te amarre a un palo, ¿ok? O te doy azotes como si fuera, qué sé yo, con ramas, está mal. O sea, eso es maltrato. Y es un problema porque legalmente no se puede, pero como ellos tienen sus propias leyes y normas, que yo la verdad es que no entiendo cómo uno permite eso aquí en Panamá, pero eso sigue siendo maltrato. ¿Preguntas? Por mi parte no. ¿No? Listo. Entonces, seguimos. Bye. Terminamos por hoy. Ok, Héctor, hasta el sábado. Chao, nos vemos el sábado. Yo espero que Hasta luego, doctora. lo que tiene que Descansa. Hasta luego, pues. Bye.